Los documentos fueron clasificados y enterrados en archivos que nadie consultaría durante décadas. Pero las historias no mueren tan fácilmente como la gente. Los campesinos de la región todavía hablan en voz baja sobre la hacienda Cortázar, sobre el patrón que hizo un pacto terrible, sobre los gritos que se escucharon durante 3 días seguidos antes del silencio final. Yo pasé 6 meses reconstruyendo lo que realmente sucedió. Viajé a San Jerónimo. Entrevisté a los descendientes de quienes encontraron los cuerpos. Leí cada página del expediente forense que el doctor Eugenio Páramo intentó mantener oculto. Lo que descubrí es peor que cualquier leyenda, porque esta historia es real y nunca terminó realmente. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Trabajo como detective privado en la Ciudad de México desde 1920. Me especializo en casos que otros consideran imposibles o que prefieren olvidar. Mi mentor, el detective Fernando Salazar, me enseñó que la verdad siempre deja rastros, sin importar cuántos años pasen o cuántas personas intenten borrarlos. En enero de 1925, recibí un paquete después de la muerte de Salazar. Dentro había documentos que él había guardado durante años, expedientes de casos sin resolver que lo atormentaron hasta su último día. Entre ellos estaba una carpeta deteriorada marcada con tinta roja. San Jerónimo, 1907, no abrir. Naturalmente, la abrí. Encontré fotografías borrosas, testimonios escritos a mano, mapas de una hacienda y una carta personal de Salazar dirigida a mí. Decía que este caso lo había obsesionado desde que era joven, que había algo profundamente equivocado en la versión oficial y que confiaba en que yo terminaría lo que él no pudo. Antes de continuar con lo que descubrí, necesito pedirte algo. Si esta historia te parece importante, suscríbete a este canal. Comenta de qué ciudad nos estás viendo y comparte este expediente con alguien que deba conocer la verdad. Estos casos olvidados necesitan ser recordados. Las víctimas merecen que sus historias sean contadas. Pasé medio año de mi vida investigando San Jerónimo. Gasté mis ahorros viajando a Guanajuato. Arriesgué mi reputación persiguiendo fantasmas del pasado, pero valió la pena, porque ahora sé qué pasó realmente en ese sótano. ¿Y por qué don Sebastián Cortázar selló esa puerta desde dentro, sabiendo que nunca volvería a salir? San Jerónimo del Monte era un pueblo minero próspero en las montañas de Guanajuato. En 1907 tenía aproximadamente 800 habitantes que dependían casi exclusivamente de la hacienda Cortázar. Don Sebastián Cortázar había heredado la propiedad de su padre en 1885 y la había convertido en una de las haciendas más productivas de la región, combinando minería de plata con agricultura y ganadería. Los trabajadores vivían en la hacienda misma. Había establos, talleres, una capilla pequeña, viviendas para las familias y la casa principal donde residía la familia Cortázar. Don Sebastián vivía allí con su esposa Dolores, sus 4 hijos, su hermana viuda y varios sirvientes de confianza. En total, 47 personas habitaban la propiedad de forma permanente. El 1 de marzo de 1907, algo cambió. Los campesinos del pueblo notaron que ningún trabajador había bajado para el mercado del sábado, algo inusual, porque siempre enviaban a alguien por provisiones. El domingo las campanas de la capilla de la hacienda no sonaron para misa. El lunes, los compradores de plata que llegaron desde León encontraron las puertas principales cerradas y nadie respondió a sus llamados. Durante 2 semanas la hacienda permaneció en completo silencio. El ganado podía escucharse mugiendo desde lejos, claramente hambriento. El humo dejó de salir de las chimeneas. Algunos campesinos reportaron haber escuchado gritos extraños durante las primeras noches, pero después solo hubo silencio absoluto que pesaba sobre el valle como una lápida. El alcalde Miguel Herrera finalmente organizó una comitiva de 12 hombres armados. Entre ellos estaba el doctor Eugenio Páramo, el único médico del pueblo, y el padre Anselmo García, párroco de la iglesia local. Salieron al amanecer del 18 de marzo, armados con rifles y antorchas, sin saber qué esperarlos. Encontraron la puerta principal de la hacienda entreabierta, moviéndose con el viento. El patio estaba desierto. Los caballos habían muerto de sed en sus establos.
Las gallinas yacían muertas en el gallinero. Un perro esquelético los miró desde una esquina antes de huir aterrizado hacia las montañas. La casa principal estaba en completo desorden, muebles volcados, ventanas rotas desde dentro, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. En el comedor, la mesa tenía platos con comida completamente podrida, cubierta de moscas. Una silla estaba caída, un cuchillo clavado en la madera de la mesa. El padre García notó algo extraño en las paredes. Había marcas de arañazos, docenas de ellas, como si alguien hubiera intentado trepar por las paredes con las uñas. Encontraron sangre seca bajo las uñas arrancadas cerca de una ventana. Registraron cada habitación, cada rincón. No encontraron a nadie vivo ni muerto. Fue el herrero de la comitiva, un hombre llamado Jacinto Reyes, quien notó las marcas de arrastre en el patio trasero. Un rastro que llevaba hacia una estructura de piedra medio enterrada en la tierra. Era el sótano viejo de la hacienda, una construcción de la época colonial que se usaba para almacenar granos. Tenía una puerta de madera reforzada con bandas de hierro, y esa puerta estaba sellada con 3 cadenas gruesas. Pero lo que heló la sangre de todos fue un detalle. Las cadenas estaban colocadas desde el interior. Alguien se había encerrado ahí dentro y no quería salir. Tardaron casi 2 horas en romper las cadenas con hachas y palancas. El doctor Páramo escribió en su informe que el sonido del metal rompiéndose resonaba de forma antinatural en el silencio de la hacienda abandonada. Cuando finalmente la última cadena cayó, nadie quiso ser el primero en abrir la puerta. El olor llegó antes que la visión, un hedor dulzón y penetrante que no era exactamente el de cadáveres en descomposición. El doctor Páramo lo describió como olor a flores marchitas mezclado con cobre y algo más que no pudo identificar. 5 hombres de la comitiva vomitaron antes siquiera de ver el interior. El alcalde Herrera ordenó traer más antorchas. Cuando finalmente iluminaron el sótano, lo que vieron no tenía sentido. 47 cuerpos dispuestos en círculos concéntricos. El círculo exterior tenía a los trabajadores y sirvientes. El siguiente círculo tenía a los niños. En el centro estaba la familia Cortázar, don Sebastián, su esposa Dolores, sus 4 hijos y su hermana. Todos estaban en posición fetal, como si se hubieran acurrucado intentando protegerse de algo. Sus manos cubrían sus rostros, pero aún podían verse sus expresiones a través de los dedos. Bocas abiertas en un grito eterno, ojos completamente blancos, como si las pupilas hubieran desaparecido. No había sangre, no había heridas, no había signos de violencia física entre ellos, pero había marcas en el suelo, arañazos profundos en la piedra, como si alguien hubiera intentado cavar con las uñas. El doctor Páramo encontró que varios de los cuerpos tenían las uñas completamente arrancadas. Lo más perturbador era su estado de conservación. Habían pasado al menos 2 semanas desde su muerte, pero los cuerpos no mostraban la descomposición esperada. La piel estaba intacta. No había hinchazón. Era como si hubieran muerto apenas horas antes, no días. El padre García se negó a entrar al sótano. Desde la puerta bendijo los cuerpos con agua bendita, pero su mano temblaba tanto que derramó la mitad. Más tarde confesaría a otros sacerdotes que sintió una presencia malévola en ese lugar, algo que no era de este mundo. Don Sebastián sostenía algo en su mano derecha, tan fuertemente que tuvieron que romper sus dedos rígidos para sacarlo. Era una carta doblada, escrita con tinta que se había corrido por el sudor de su mano. La letra era casi ilegible, trazos temblorosos y desesperados. El doctor Páramo guardó esa carta. No la incluyó en su informe oficial. Años después, mi mentor Salazar la consiguió sobornando a la viuda de Páramo. Esa carta es la pieza clave para entender qué pasó realmente. Sacaron los cuerpos del sótano a lo largo de 2 días. Los enterraron en una fosa común en el cementerio del pueblo, sin ceremonia elaborada. El alcalde ordenó sellar el sótano con piedras y cal. La hacienda Cortázar fue abandonada oficialmente. El gobierno confiscó la propiedad y prohibió que alguien viviera allí nuevamente. La carta de don Sebastián es uno de los documentos más inquietantes que he leído en mi carrera.
Está dirigida a su hermano Ignacio, quien vivía en Guadalajara. Fechada el 12 de marzo de 1907, 3 días antes de que encontraran los cuerpos. Conseguí transcribirla completamente después de estudiar la copia fotográfica durante semanas. Comenzaba con una advertencia directa. Hermano, si lees esto es porque estoy muerto. No vengas a San Jerónimo, no traigas a tu familia. No dejes que nadie herede esta tierra maldita. Quémala si puedes. Destruye todo lo que lleva el nombre Cortázar en esta región. Don Sebastián explicaba que todo comenzó 6 meses antes, en septiembre de 1906. Los mineros habían encontrado una caverna nueva mientras excavaban un túnel. No era una formación natural. Las paredes tenían grabados extraños, símbolos que ninguno de ellos reconoció. En el centro de la caverna había una estructura de piedra que parecía un altar, manchado con algo que podría haber sido sangre muy antigua. Uno de los mineros, un hombre supersticioso llamado Esteban Cruz, suplicó que sellaran la caverna inmediatamente. Dijo que reconocía algunos de los símbolos de historias que su abuela indígena le había contado, símbolos de protección contra algo que no debía ser nombrado. Pero don Sebastián ignoró sus advertencias. Ordenó continuar la excavación porque creía que podrían encontrar una veta nueva de plata. 3 días después de abrir la caverna, comenzaron las pesadillas. Primero, solo don Sebastián las tuvo. Soñaba con una oscuridad que se movía, que tenía hambre, que había estado dormida durante siglos esperando ser liberada. Después, su esposa comenzó a soñar lo mismo. Luego, los niños. Finalmente, todos en la hacienda compartían las mismas pesadillas exactas. En octubre, los animales empezaron a comportarse de forma extraña. Los caballos se negaban a entrar a ciertos edificios. Los perros aullaban mirando al cielo despejado. Las gallinas dejaron de poner huevos. El ganado se agrupaba en las esquinas de los corrales, temblando. En noviembre la gente empezó a enfermarse, pero no era una enfermedad normal. Sentían frío extremo incluso bajo el sol del mediodía. Veían sombras moverse donde no había nada que proyectara sombras. Escuchaban susurros en un idioma que no existía. Algunos trabajadores intentaron huir, pero siempre regresaban sin recordar por qué habían vuelto. Don Sebastián escribió que intentó traer un sacerdote para bendecir la propiedad, pero el padre que vino desde León huyó aterrorizado después de una sola noche. Se negó a explicar qué había visto, solo repitió que ese lugar ya no pertenecía a Dios. En febrero de 1907, las cosas empeoraron drásticamente. La oscuridad empezó a materializarse. Don Sebastián la describió como una sombra densa que se arrastraba por las paredes, que podía sentirse como dedos fríos tocando la nuca. 2 trabajadores desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un pozo, pero habían muerto días antes de caer allí. La carta terminaba con una descripción de los últimos días. Don Sebastián sabía que algo venía por todos ellos. Podía sentirlo acercándose cada noche. Tomó la decisión de reunir a todos en el sótano. Creyó que si se encerraban juntos, con provisiones suficientes, podrían sobrevivir hasta que esa cosa se fuera. Selló las puertas desde dentro. Las últimas líneas están escritas con una caligrafía casi ilegible. Ignacio estaba equivocado. No se fue. Está aquí con nosotros. Está dentro del sótano. Puedo verla tomando forma en las esquinas. Los niños están gritando. Dolores está rezando, pero las palabras salen al revés. No hay escape. Liberamos algo que nunca debió ser encontrado. Que Dios perdone mi arrogancia. Después de leer la carta, decidí investigar más allá de los documentos. Necesitaba testimonios de primera mano, si aún existían. En abril de 1925, viajé a San Jerónimo del Monte. El pueblo había cambiado poco en 18 años. Las mismas calles polvorientas, las mismas casas de adobe. Pero había una diferencia notable. Nadie hablaba de la hacienda Cortázar. Pasé 3 días preguntando discretamente antes de que alguien aceptara hablar. Fue una anciana llamada Socorro Reyes, hija del herrero que había sido parte de la comitiva original. Su padre había muerto años atrás, pero le había contado todo antes de morir. Socorro me recibió en su casa pequeña.
preparó café y se sentó frente a mí con las manos temblorosas. Me dijo que su padre nunca fue el mismo después de entrar a esa hacienda. Desarrolló un miedo irracional a la oscuridad. Dormía con velas encendidas hasta el día de su muerte. Se despertaba gritando que algo lo estaba tocando. Según Socorro, su padre le contó detalles que nunca aparecieron en el informe oficial. Cuando entraron al sótano, las antorchas parpadeaban de forma antinatural, como si algo estuviera intentando apagarlas. La temperatura bajaba mientras más se adentraban. Los cuerpos emitían un sonido muy bajo, casi imperceptible, como un zumbido. El alcalde Herrera había ordenado silencio absoluto sobre los detalles más perturbadores. Prohibió que alguien hablara sobre las marcas en las paredes del sótano. Marcas que parecían hechas por algo que no tenía forma definida, algo que se había arrastrado por cada centímetro de piedra. Logré hablar también con el sobrino del doctor Páramo. Me mostró el diario personal de su tío, que había guardado separado de sus archivos médicos oficiales. Las entradas sobre San Jerónimo eran escalofriantes. Páramo escribió que había examinado los cuerpos buscando alguna explicación racional y no había encontrado ninguna. Los pulmones estaban llenos de aire, pero no había oxígeno en ese aire. Los corazones se habían detenido simultáneamente, algo imposible sin una causa externa masiva. Los cerebros mostraban actividad residual que sugería que habían estado conscientes durante su muerte, sintiendo cada segundo de agonía. Pero lo más perturbador que Páramo documentó fue lo que encontró en los ojos. Cuando examinó las córneas con una lupa, encontró imágenes microscópicas grabadas en el tejido ocular, como fotografías quemadas en la retina. Todos los 47 cuerpos tenían la misma imagen, una forma oscura, sin contorno definido, inclinándose sobre ellos. Páramo escribió en su diario: «He visto muerte de muchas formas, enfermedad, violencia, accidentes, pero esto es diferente. Estas personas no murieron, les quitaron algo esencial, como si alguien hubiera apagado la llama de su vida, dejando el cuerpo intacto. No sé qué fuerza puede hacer eso, y no quiero saberlo». El padre García, el sacerdote que había ido con la comitiva, abandonó su parroquia 3 meses después del descubrimiento. Se unió a un monasterio de clausura en Michoacán. Antes de irse, predicó un sermón final que causó controversia. Dijo que había lugares en el mundo que Dios había abandonado, lugares donde algo más antiguo y más oscuro reclamaba dominio. Encontré el monasterio donde García había vivido sus últimos años. Los monjes me dijeron que había muerto en 1920, pero que nunca había hablado sobre San Jerónimo con nadie. Pasaba horas en la capilla rezando en latín, siempre las mismas oraciones de exorcismo. La última parte de mi investigación me llevó a hacer algo que probablemente fue imprudente. Decidí visitar la hacienda Cortázar personalmente. En junio de 1925, 18 años después de la tragedia, contraté un guía local que conocía el camino. Me cobró el triple de lo normal y se negó a acercarse más allá de medio kilómetro. La hacienda estaba en ruinas. El techo de la casa principal había colapsado. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas. Las puertas colgaban de bisagras oxidadas. Pero lo que me impactó fue el silencio absoluto. No había pájaros, no había insectos, solo un silencio denso que parecía absorber hasta el sonido de mis pasos. Encontré el sótano siguiendo las indicaciones de los documentos. Estaba sellado con piedras y cal, como había ordenado el alcalde, pero el tiempo y el clima habían abierto grietas. Podía ver la oscuridad del interior a través de esos espacios. Acerqué mi linterna a una de las grietas. La luz parecía no penetrar más allá de unos centímetros, como si la oscuridad del interior fuera más densa que la normal. Escuché algo, un sonido muy bajo, casi en el límite de lo audible, como respiración lenta y profunda. Saqué mi cámara fotográfica y tomé varias imágenes del exterior. Cuando las revelé días después en Ciudad de México, todas estaban arruinadas. Manchas oscuras cubrían cada fotografía, formas que no estaban allí cuando las tomé. Una de ellas mostraba algo que parecía un rostro deformado mirando directamente a la cámara.
Exploré los alrededores buscando la entrada a la mina que don Sebastián había mencionado en su carta. La encontré a unos 200 metros de la casa principal. La entrada estaba colapsada, sellada por un derrumbe que parecía intencional. Alguien había volado el túnel con dinamita después de la tragedia. En el suelo cerca de la entrada encontré algo que me heló la sangre. Marcas recientes. Pisadas humanas en el polvo que no podían tener más de unos días. Alguien había estado allí recientemente, y las pisadas entraban hacia las ruinas pero no salían. Esperé hasta el atardecer, observando la hacienda desde la distancia. Cuando el sol comenzó a ponerse, noté algo. Las sombras no se movían correctamente. Se extendían en direcciones que no correspondían con la posición del sol. Y una de esas sombras se movía independientemente de cualquier objeto que pudiera proyectarla. Regresé al pueblo antes de que oscureciera completamente. Esa noche, en mi habitación de la posada, no pude dormir. Escuchaba susurros constantes fuera de mi ventana. Cuando finalmente me asomé, no había nadie, pero en el polvo del alféizar había una marca, una huella de mano con 6 dedos. Salí de San Jerónimo a primera hora de la mañana siguiente. Durante el viaje en tren de regreso a Ciudad de México, revisé obsesivamente mis notas. Había un patrón que no había notado antes. Los símbolos que don Sebastián describió en la caverna, los mismos que Esteban Cruz había reconocido, aparecían en leyendas de varias culturas prehispánicas de la región. Pasé 2 meses consultando con arqueólogos y estudiosos de culturas indígenas. La mayoría me despidió como a un loco, pero un profesor viejo de la Universidad Nacional, un experto en religiones precolombinas, reconoció mi descripción de los símbolos. Me dijo que algunas culturas antiguas de Mesoamérica creían en entidades que existían antes de los dioses conocidos, cosas que habitaban en la oscuridad profunda bajo la tierra. Los aztecas las llamaban Tlacatecolotl, los purépechas tenían otro nombre. Todas las culturas coincidían en algo: nunca debían ser molestadas. Los lugares donde dormían debían permanecer sellados. El profesor me mostró códices antiguos con representaciones de estas entidades, formas oscuras sin definición clara que devoraban la luz y la vida. Los sacerdotes antiguos las habían encerrado en cavernas profundas, selladas con sangre y sacrificios. Habían dejado advertencias grabadas en piedra para que futuras generaciones nunca las liberaran. Don Sebastián Cortázar, en su ambición por encontrar más plata, había roto uno de esos sellos antiguos. Había liberado algo que había estado dormido durante siglos, y ese algo había cobrado el precio completo por su libertad. Nunca publiqué oficialmente mi investigación sobre San Jerónimo. Los periódicos no habrían impreso algo tan fantástico. Las autoridades me habrían tachado de sensacionalista o loco. Pero guardé cada documento, cada fotografía, cada testimonio en un archivo que ahora comparto contigo. Han pasado 20 años desde la tragedia de 1907. La hacienda Cortázar sigue en ruinas, evitada por todos. El gobierno intentó vender la propiedad 2 veces. Ambos compradores se retractaron después de visitar el lugar. Uno de ellos sufrió un colapso nervioso y fue internado en un sanatorio mental. Sé que algunos pensarán que esto es solo una historia de terror, un cuento elaborado para asustar. Pero los documentos son reales.